¿Dónde estás, Rick? Que no te veo. Hoy le dije que me voy a ir a vivir con Pablo. Me propuso que hiciéramos una película juntos. ¿Para qué la tengo que arreglar que está cocida? ¿Me tengo que levantar de vuelta? No. No jodas más. A ver, abuelo, mírame. Te miro. Y no te veo. Hay música y hay cara, y vamos resaca fija, tempranito en la mañana. Querida nieta, ¿cuándo continuamos con la filmación? Porque vos tenés que pensar que yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Si supieran que aún dentro de mi alma... Cuando estoy solo siempre me gusta empezar a verlo. Y de repente hasta lloro un poco, pero me hace bien. Me hace bien. ¿Llorás solo? Sí, jamás voy a llorar. ¿Y por qué no lloras acompañado? No, porque no tengo que demostrarle a nadie debilidad. ¿Por qué quieres hacer una película y no hacer un libro o escribir otra cosa? Lo que no podemos lo soñamos. Belleza de película documental que ya les recomendamos, se va a estrenar el próximo 1 de junio, va a estar en Cinemateca, en la Sala B y también en el Florencio Sánchez, que calculo que en el Florencio Sánchez estará la directora, pero ahora está acá en Mirá Montevideo. Valentina Baraco, muchas gracias por estar hoy acá y felicitaciones. Grande. Gracias a ustedes. Felicitaciones por esta joya que es ese soplo. Esta historia tuya y de tu abuelo, pero que también es la historia de muchísimas personas y si no vivieron esto, los pueden llegar a vivir de alguna manera. Es hermoso cómo empieza la película, cómo empieza la creación de esta película, que es una idea de tu abuelo. Sí, justamente. Es una idea de mi abuelo que también es como un poco irónico, si se quiere decir, ¿no? Porque, digo, yo soy productora, ya he hecho otras películas, trabajo en televisión, entonces esto del estar como mirando la realidad y atenta a buscar cosas, y bueno, como nunca me había detenido a observarlo a él, ¿no? Y a detenerme en eso. Y bueno, y justamente el día que yo le digo, bueno, abuelo, me voy a mudar de nuestra casa, en la casa que vivimos más de 20 años, él me dice, ¿por qué no hacemos una película juntos? Yo la verdad que me descolocó un poco, sinceramente, no era la respuesta que me esperaba. Tampoco me animé a preguntarle por qué. Claro. Y él me dijo, yo tengo muchas ideas, pero no sé cómo se hace una película y te necesito para concretar esto. Solo sé que quiero que se llame Ese Soplo. Y bueno, y ahí nos embarcamos en este desafío de lograr hacer la película. Y ahora la estamos estrenando. Qué divino que le seguiste la cabeza, ¿no? Perdón. No, pero me surge preguntar que durante el tiempo que vivías con él, nunca había salido como un tema de, che, a mí me gustaría, o agarrar una cámara, o hacer algo. No, estaba eso en el medio. Sí. Pero vos le contabas de tu actividad. Sí, de hecho mirábamos películas juntos, él sabía que yo hice un corto, me miraba el corto, las películas que estaba produciendo, me preguntaba, ¿y esos papelitos para qué son? Le contaba, bueno, es para editar la película y pensar de otras películas, ¿no? Pero siempre desde el acompañar de la cotidianeidad, ¿no? Claro. También. Nunca, él tampoco, digo, si bien le gustaba el cine y mirar películas, tampoco es que era cinéfilo de eso, ni de saber usar una cámara. Mi abuela era la que sacaba las fotos también en la familia, no era él. Total. ¿Y por qué le seguiste la cabeza? O sea, que está buenísimo que le hayas seguido la cabeza, pero capaz era como una idea loca y vos decías, no, o sea, no tendría caso hacer una película sobre mi abuelo, no sé qué. ¿Qué fue lo que te dijo, bueno, esto sí se puede hacer? Claro. Bueno, o capaz que fue después, vos lo filmabas y decías, bueno, capaz que, no sé. Sí. No, yo creo que inicialmente lo que me pasó en ese momento fue,
Bueno, quizás el darle el gusto, o sea, yo la empecé hace 10 años, tenía 20 y pocos, el irme de su casa, que me generaba un montón de sentimientos, de culpa, de dejarlo solo, era como, bueno, capaz que me voy más liberada. Entonces, inicialmente fue eso y digo, bueno, le hago el gusto a mi abuelo, vemos qué pasa con esto, ¿no? Como que parte desde un lugar medio, se quiere egoísta, como decir, Totalmente. bueno, está, esto Totalmente. es más para mí que para él. Totalmente, totalmente. Apenas empecé a filmar, que empecé a notar, a ver a mi abuelo desde otro lugar, a redescubrirlo, que fue enseguida, me di cuenta de que había mucho más que eso, que lo intuía, ¿no? Porque también él es mucho de hablar con el humor, entonces también no era más que la anécdota de lo que me estaba proponiendo, había algo más. Entonces, bueno, empecé a descubrir esas cosas y también fui descubriendo con el paso del tiempo que no era una película de él, que lo que él quería hacer era una película de nuestro vínculo y yo también quería hacer eso. Entonces, quizás también fue por eso que demoramos tanto tiempo, ¿no? Más allá de que, bueno, que acá uno demora en hacer las películas y los procesos y buscar la financiación, había algo de también un proceso de vida, es una película sobre la vida. Entonces, había que atravesar, había que entender que el hacer la película era también lograr que ese vínculo persista y para que persistiera se tenía que transformar, entonces teníamos que atravesar esa transformación. Una nieta que se volvía adulta, un abuelo que se volvía mayor y por eso pasaron tantos años. Me genera curiosidad el proceso en tanto tiempo, porque imagino la cantidad de material que debes tener, de todo lo que surgió. ¿Cómo construir de alguna manera? Porque más allá de que capaz que no hay hay unos puntos ¿no? como de checkpoint que uno va siguiendo el camino, claro, pero no es como estrictamente un relato. O sea, sí sabemos que hay algo, hay un quiebre, hay un momento que te vas de la casa, se empiezan a tener esa relación. ¿Cómo construiste y cómo decidiste qué va y qué no va? Bueno, por suerte la película no la hice sola y hay un gran equipo. Yo creo que la película existe primero por la propuesta de mi abuelo, después por un gran equipo y después porque estaba yo, porque bien, realmente si no hubiese existido el equipo la película no salía y no se estrenaba hoy. Y en ese sentido, el diálogo con la montajista, el montaje empezó en paralelo al rodaje. En 2019 empezamos a visionar y a charlar, yo todavía seguía filmando. Entonces ahí ayudó a rever el material que yo había filmado, claro, desde otro lugar, o sea, había material que era muy viejo y también a poder dialogar con otra persona y ver qué le pasaba a la otra persona, ¿no? En ese proceso entendí justamente que la película sí era el vínculo, éramos nosotros dos, era mayoritariamente en su casa, incluía también mi casa, bueno, cómo trabajar mi casa, cómo trabajar con esos elementos de los mensajes de voz, y todo eso fue mucho de conversación, los ¿no? Los mensajes de voz son maravillosos. Eso es un recurso. Ay, son maravillosos. Está bien, se puede ser recurso, no es una sí, mala totalmente. palabra. Es un recurso. Es hermoso. No, y es un recurso que también era eso como, bueno, Mais Kinka, que es la montajista, me decía, bueno, y esto pensemos bien para qué, bueno, y esto, ¿no? Y la progresión de la película, como hacia dónde iba, esto de que es difícil, ¿no? En las películas encontrar ese hilo que nos va atando una cosa con otra y nos va llevando, y ahí los mensajes de voz también era algo importante para mí, para esto de construir las diferencias de tiempo entre lo que era mi vida y la vida de mi abuelo, ¿no? Que es como claro, nos pasa, ¿no? Los tiempos nuestros y los tiempos de las personas mayores, claro, que nos llaman y que muchas veces no podemos atender el mensaje de voz. Entonces, además de que traía la película y sus ideas y los reproches de por qué no fui o las cosas que no nos dijimos en el momento, era también un poco como para trabajar eso. En un momento que te dice, no, esta visita de mierda, no sé cuánto. Que se enoja. Y después se tira medio para atrás, casi bueno, un poquito de mierda, no tanto de mierda. Bueno, a su vez, ¿notaste que la mirada de tu abuelo hacia ti también cambió? Por vos estar filmándolo, porque estamos hablando de cómo vos cambiaste la forma de ver a tu abuelo. Total. ¿Pero vos notaste o después off the record, tu abuelo te empezó a ver de otra manera también? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿En qué lo notaste? Lo empecé a notar casi que al final del proceso, porque como que él también me quería conocer a mí haciendo la película. Entonces,
yo me encontré en la situación de hacerle preguntas que no me hubiese animado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tenés miedo a morir? Que yo no me hubiese animado a hacerlas si no hubiese tenido la cámara. Entonces, también era como una forma de pincharme para conocerme más, o sea, porque por más de que habíamos vivido 20 años, uno puede tener un vínculo más cotidiano de, bueno, salgo, me voy, abuelo, comemos, ¿comiste? Que también es eso, ¿no? Yo también me encontré en que mi abuelo es una persona mayor, tiene sus propias decisiones, hay que respetarlas, no hay que infantilizar la vejez. Claro, total. Que yo caía mucho en eso, ¿no? Y haciendo la película también. Y él también, como, bueno, la nieta niña, y en ese sentido yo también me descubrí siendo más adulta, enfrentándome al cuidar a otra persona, pero también dejándola decidir, al también permearme de su mirada. ¿Y cómo te cuida también? Totalmente, totalmente. Y a mí me gustó mucho el valor que se le da a la vida, ¿no? Un hombre de 88 años, ¿no? Que capaz que está en el fin de su vida y que vos te das cuenta de las cosas que valora la vida, en las cosas que está vivo, en la observación, ¿no? Sí. Él en la observación está como apasionado, ¿no? Porque hay mucha observación de su parte, de su jardín, de las flores, de los pájaros, entiende, ¿no? Y uno dice, ¿no? que está en otra etapa de la vida. Sí, pero es esto, ¿no? Sí, es sí, como claro, que te queda esa esa cosa de sería decir, si es esto, ¿por qué nos complicamos tanto si es esto? No sé, es como algo que me dejó la película que está buenísimo. Totalmente. Yo soy una persona muy acelerada, hago muchas cosas en el día y lo que disfrutaba de estar en su casa, no tenía ganas de irme. Porque claro, porque me daba cuenta, es hermoso así mirar por la ventana y darte cuenta que hay un pajarito que nació, que hay un nido que se deshizo, que hay una flor que creció. Esas cosas es tal cual lo que decís y también forma parte del descubrirse uno, ¿no? Claro. Yo también me redescubrí en eso y también me interpeló mucho porque... Capaz antes mirabas esa ventana de otra manera. Totalmente, ¿no? Y además ahí. Eso es ir más allá de las cosas en puntual del observar, de bueno, esto también es la vida y lo que a uno lo hace sentir vivo. O sea, yo realmente me sentía con una emoción que no siento ante otras cosas y eso también te interpela, ¿no? Porque decís, bueno, ¿qué tan vivo estoy? ¿No? O sea, ¿cómo estoy viviendo mi día a día? ¿Cómo vivo la vida, no? Bueno, cuando termina todo el proceso, ¿en qué momento hubo un momento que se sentaron a ver la película terminada con tu abuelo? ¿Eso sucedió en una intimidad o sucedió con más gente? ¿Cómo fue? Me interesa ese momento, decir, bueno, está pronto. Fueron un poco de las dos. Okay. Primero la película, cuando llegamos a un corte, todavía no habíamos hecho la postproducción, pero sí mínimamente de sonido y algo de color, la vimos y ahí solos en un cuarto. Fue el día de su cumpleaños, se terminó dando que fue el día de su cumpleaños porque él me dijo, yo le dije, nos vimos sentados ahí, ¿querés verla? La vemos. Parecía el día perfecto, obviamente nunca pensé que el día de su cumpleaños iban a haber 1000 interrupciones, alguien que llegara, la llamada, todo ese momento mágico, como la película que te imaginás, que es como la vida. Claro. Ya está. No hubo momento mágico. Se interrumpió todo, y bueno, finalmente la vimos y me dijo, bueno, ya está. Fue como, ya está, y fue, bueno, ¿qué más querías? Me dice, no, porque se ve muy bien, es una película de verdad. Yo dije, bueno, menos mal. Porque, bueno, sí. Eso fue como, dije, bueno, ahora quiere, de hecho ahora está como, bueno, vamos a hacer videitos para el lanzamiento, para que él siga también participando, sí, en las redes sociales y demás, imitando a la gente. Y después tuvimos la parte de ver la película con el público, que fue el año pasado, fue el preestreno en el Doc Montevideo. Fue una sala Citarrosa que había 480 personas, 83, no sé, fue como un poco fuerte. Y bueno, y ahí estaba mi abuelo con mi mamá, mi familia no había visto la película. Y él, bueno, él estaba muy nervioso, yo también, los días previos no nos vimos, mi madre me dijo, no se vean porque uno se da manija con el otro y cada vez peor. Y mi madre fue con un aparatito de presión, Está bien, claro. por las dudas, Sí. le tomó la presión, 20 días, bueno, vamos a darle una pastillita, va a estar todo bien.
Y fue increíble porque también nosotros como equipo veníamos atravesando el proceso, pero a través de la pandemia también. Entonces habíamos mostrado la película afuera, el corte y teniendo devoluciones y demás, pero todo por Zoom. Entonces esta instancia fue como sentir a la gente riéndose, claro, emocionándose, riéndose. Él también se reía de las cosas que no se acordaba. Claro. Bueno, y ahora el 1 de junio hay una y lo aplaudieron y todo, porque en Instagram vi una foto que está así, él y toda la gente, toda la cita rosa. Divino, bueno, ha sido un placer tenerte, la verdad, de charlar, verte a los ojos y ver esa sonrisa de la alegría de haber terminado esta película. Y bueno, nosotros la disfrutamos muchísimo. Con Noelia nos dio para charlar mucho también, así que felicitaciones. Y bueno, para todos queda la oportunidad este 1 de junio. 1 de junio se estrena. Se estrena y ya queda para adelante. Así que bueno, Valentina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por favor. Por haber visto la película, por este espacio también. Es importante que las películas uruguayas se difundan, que lleguen a la gente, que la gente se entere y que la vaya a ver y poder dialogar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lina.